Buenos días, feliz sábado para cada uno de ustedes. Es un gusto como cada sábado de mañana y es un privilegio contar con la bendición de Dios hasta estos momentos. Dice el salmista, cada mañana se renuevan tus misericordias, ¿verdad? Y el hecho de estar con vida, el hecho de estar en la casa de nuestro Dios, pues nos confirma que todavía contamos con su gracia. Contamos con su amor, con su misericordia, lo cual le agradecemos infinitamente. Es el momento de comenzar con el repaso de la escuela sabática, un repaso bastante interesante, hermanos, como todos los repasos, pero por ahí con algunas dudas, ¿verdad? Con algunas inquietudes con respecto a este repaso de escuela sabática, que esperemos que Dios nos resuelva a través de su palabra cualquier cosa que haya quedado por ahí en el aire. Vamos a inclinar nuestro rostro como es costumbre para que sea Dios, sea Jesús nuestro Maestro en esta mañana. Nuevamente te hablamos, Señor, para agradecerte por toda tu misericordia y por todo tu amor y por todas tus bondades que tienes para con cada uno de nosotros. A pesar de ser pecadores, a pesar de ser hombres, Señor, con labios inmundos, tú muestras tu amor para con nosotros y tu misericordia la extiendes para con cada uno de nosotros. No nos veas a nosotros, Señor, ve a tu Hijo Jesucristo, ve el sacrificio de tu Hijo Jesús en cada uno de nosotros, Padre, para que podamos ser aptos de estar en tu presencia y podamos ser enseñados por ti en esta mañana. Que tu Santo Espíritu sea el que nos hable en esta hora y nos dé el mensaje que necesitamos cada uno de los que estamos aquí y cada uno de los que han de ver este video. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador, te lo agradecemos y te lo pedimos todo. Amén. Número 7 de la lección. Una vez más, ya vamos a la mitad. ¿Qué tanto hace que creo que mencioné esto? El trimestre pasado dije, oh, qué rápido, ya vamos a la mitad de la lección y miren, ya pasó aquella lección, comenzamos una nueva y otra vez ya vamos a la mitad del trimestre, ¿verdad? Tiene por título en esta lección, Fundamentos de la Profecía. Fundamentos de la Profecía. Hubo algunos hermanos que tal vez pueda contarme entre ellos, que dijeron, bueno, la lección se llama Fundamentos de la Profecía, pero yo nunca vi los fundamentos en el repaso de la lección. Yo leí toda la lección y nunca vi cuáles eran esos fundamentos. Yo esperaba ver algo así, ¿no? Voy a parafrasear. Pues el fundamento es este, el otro fundamento es este, otro fundamento es este y otro fundamento es este. ¿Me doy a entender? Pero dicen, o decimos, pues no los vi. Tal vez como yo esperaba, tal vez pudiera ser, ¿no? Por eso es que no los vimos. Tal vez como yo creía. Tuve la oportunidad de ver dos repasos en promedio de la lección de esta lección. Y al menos en los repasos también no pude captar los fundamentos de la profecía. Lamentablemente, como en otras lecciones, en esta lección sucedió, nos metemos tanto en las historias y comentamos tanto las historias que se nos olvida el verdadero propósito del encabezado. Por ejemplo, en las lecciones pasadas, las naciones, nos quedamos con la historia de las naciones, pero nunca supimos cómo esas naciones nos enseñaban algo de la profecía. ¿Me estoy dando a entender lo que estoy diciendo? En lecciones pasadas, por ejemplo, la 3, imágenes tomadas del matrimonio, lamentablemente, algunas iglesias hicieron allá hasta como un día de votos matrimoniales y que yo amo mucho a mi esposa, yo amo mucho a mi esposo y todo ahí cursi. Pero no, y nos quedamos con las historias de la lección
pero nunca supimos cómo es que esas imágenes tomadas del matrimonio nos enseñaban a entender las profecías. ¿Me doy a entender lo que estoy diciendo? Entonces, creo que en esta lección número 7 no fue la excepción, porque esos dos repasos que yo tuve oportunidad de ver, y sin duda tal vez algunos otros, nos quedamos, ¿verdad?, con las historias que aparecen ahí, que es necesario ver las historias, pero no quedarnos con la historia, sino aprender qué es lo que nos enseñan esas historias como fundamento de la profecía. Ahora, alguien dijo por ahí, creo que es respetable, creo que es correcto, yo para mí el fundamento de la profecía fue este. Tal vez el fundamento para las profecías, para él, pues fue otra cosa, ¿verdad? Y si todo está de acuerdo a lo que dice Dios y la Biblia, pues creo que es correcto, hermanos. Yo quiero preguntar en esta mañana, una vez más, ¿cuáles son los fundamentos de la profecía? Incluso algunos mencionaron, pues creo que el autor o se equivocó en el título o se equivocó en el desarrollo, porque pues tal parece o tal pareciera que no hay mucho en común entre el desarrollo de la lección de esta semana con el título y viceversa. Pero con la ayuda de Dios, bueno, vamos a tratar de encontrar los fundamentos o el fundamento de la profecía. Así que yo les pregunto, hermanos, no sé si tuvieron la oportunidad de darle otra leidita, no sé si tuvieron la oportunidad de buscar más información o ver tal vez algunos repasos o ver comentario bíblico o ver algún libro del don profético o leer el comentario de la lección o no sé, buscar en alguna otra fuente qué fue los fundamentos de la profecía o dijeron, pues ya mañana que Daniel por ahí, o quien vaya a dar el repaso, ya que nos diga. Es nuestra responsabilidad, ¿verdad, hermanos? Y yo sé que tenemos muchas ocupaciones, ¿verdad? Tenemos algunas otras actividades referentes a la iglesia, pero es importante, ¿verdad? Que siempre estudiemos con el interés de aprender, de saber, pero aún más cuando hay algo por ahí, ¿verdad? Que no nos dejó como demasiado claras las cosas, pues todavía es muchísimo más importante buscar aquello que quedó, por así decirlo, en el aire. Así que los escucho. ¿Alguien quiere decir algo, hermanos? ¿Alguien quiere participar? ¿Cuáles son esos fundamentos de la profecía? Hermana, nuestra hermana Patti por ahí quiere comentar. Y que fundamentos, pues quiere decir también principio o los cimientos. Okay. Puede ser, bueno, yo entendí que nos lleva al trono de Dios, ¿verdad? Es el principio o el sacrificio de Cristo. Okay. Nada más. Ok, gracias, hermana. Ahí está la participación de nuestra hermana. Gracias. ¿Alguien más? Fundamentos de la profecía. ¿No? Bueno, miren. Con la ayuda de Dios, como dijo alguien puede estar de acuerdo conmigo, no puede estar de acuerdo conmigo, ¿verdad? Tal vez ustedes tengan otro tipo de interpretación o recibieron el mensaje de alguna otra. Vuelvo a repetir, siempre y cuando esté de acuerdo con lo que dice la palabra de nuestro Dios. Fundamentos de la profecía. Para poder entender esto, hermanos, tenemos que saber qué son los fundamentos, ¿verdad? Lo que dice nuestra hermana Patti está bien. Un sinónimo de fundamento. Cimientos, pilares, principios, decía nuestra hermana, no sé si lo buscó y le apareció como sinónimo, ¿sí? Base, cimientos de la profecía. Y voy a decirlo así, hermanos, parafraseando, disculpen mi ignorancia, no soy un teólogo, no soy un hombre estudiado, ¿verdad? Soy un hombre ignorante, pero con la ayuda de Dios voy a tratar de decirlo de una forma, pues lo más sencilla posible para que todos lo podamos entender. Fundamentos de la profecía. En pocas palabras, el título nos está diciendo que la profecía
proviene de, tiene que estar basada, tiene que estar cimentada, ¿sí o no? Fundamentos de la profecía. Antes de la profecía hay unos cimientos. Debe de estar una piedra angular, debe de estar la base, debe de estar los cimientos donde está posicionada la profecía. Y el único fundamento, los únicos fundamentos que encontramos en la palabra de Dios antes de la profecía es un Dios santo, todopoderoso, lleno de amor, que quiere rescatar al hombre por el sacrificio de su Hijo Jesucristo y restaurarlo a su origen. ¿Me di a entender lo que dije? Restaurarlo de su condición caída a su imagen y semejanza. Yo quiero preguntar, si no existiera este Dios tan santo, tan perfecto, tan poderoso, tan justo, tan amoroso, ¿podría existir la profecía? ¿Me di a entender lo que estoy diciendo? Y eso con la ayuda de Dios ahorita lo vamos a ir comprobando, hermanos. No piensen que yo me lo inventé o que pues me la saqué por aquí a la manga pues para decir algo. No, hermanos, ahorita lo vamos a ir con la ayuda de Dios viendo. El fundamento, los fundamentos de la profecía es un Dios santo, un Dios lleno de amor, un Dios que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, y que tiene el deseo, el plan de restaurar al hombre a su forma original, a imagen y semejanza de Dios, para que el hombre pueda servir como instrumento para comunicar la profecía. ¿Sí? Alabado sea el nombre de Dios, hermano. Voy a leer lo que ustedes ya repitieron, el versículo de memoria. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá de nuestra parte? Y entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Quiero leer la parte del sábado como introducción, porque quiero hacerlo, como siempre, hermanos, de la manera más sencilla para que todos, aún los que no tuvieron la oportunidad de estudiar y van a ver este video, pues vean, ¿verdad? Como introducción de lo que estamos hablando. El derecho de Dios a gobernar el universo se basa en su posición como creador de todas las cosas. Mucha gente pregunta, incluso algunos cristianos o algunos que conocieron el evangelio, bueno, pero ¿por qué Dios pues quiere a fuerzas lo que él dice? Bueno, porque es el creador. ¿Me doy a entender? O sea, ¿por qué es tan difícil de entender? ¿Por qué es tan difícil de entender? ¿Por qué decir, bueno, es que Dios es un Dios egoísta, Dios nomás quiere la pura adoración para Él, es que yo no soy así, es que si Él dice que da la libertad, ¿por qué no respeta mi libertad? Bueno, porque Él es el creador. ¿Y quién en este mundo no ha dicho, no ha escuchado que alguien diga, oye, en mi casa las reglas las pongo yo? Oye, pero no me gustan tus reglas. Ah, pues mira, ahí está la puerta. Dios igual. Sí, todo el universo es de Él y para Él y Él lo creó. Así que si no te gusta, pues es tu decisión, ¿verdad? Pero eso es lo que le da el derecho de posicionarse como gobernador del universo, porque Él lo creó. Como creador de todas las cosas y también en su carácter. Al descubrir el carácter justo de Dios, por eso yo decía, hermanos, un Dios de amor, un Dios todopoderoso, un Dios justo, comenzamos a entender cómo y por qué los seres humanos pecadores carecemos de su gloria.
Esta semana nos adentraremos más en la visión de la sala del trono, ¿sí? En pocas palabras, en el fundamento. Antes de la profecía, viene el trono de Dios, viene la gloria de Dios como fundamento. Y consideraremos cómo se relaciona la humanidad con un Dios santo. Y cómo el sacrificio de Cristo nos restaura y nos acerca al trono. Dios planea restaurarnos no solo como individuos, sino también como humanidad, para que volvamos a revelar su gloria al resto de la creación. La Biblia contiene importantes pistas que ayudan a entender y a apreciar el elevado llamado que Dios nos ha extendido a los pecadores perdonados y redimidos. La rebelión humana llegará a su fin y más que eso, el carácter amoroso y abnegado de Dios, manifestado de manera extraordinaria en la cruz, brillará en respuesta a aquella aún más que al principio, aunque Dios obviamente nunca pretendió que la humanidad cayera. En la parte del domingo, pues vemos al profeta Isaías, ¿verdad? Y vamos a la cita. Nos cita por ahí Isaías capítulo 6, versículo del 6 al 8. Dice la palabra de Dios así. Ustedes saben que el contexto de este capítulo de Isaías, bueno, es el estado, ¿verdad?, de el pueblo de Israel, ¿cómo estaba? ¿Se acuerdan? Que casi cuando recordamos la historia de Israel, pues casi siempre es desobediencia, siempre es apostasía, siempre es rebeldía, y en esa situación estaba el pueblo, ¿verdad? Voy a leerlo desde el versículo 1, hermanos, para que podamos comprender el cuadro completo. Dice: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y el borde de su vestidura llenaba el templo. Por encima de él había ¿qué? Serafines, ¿verdad? Hay quien dice que estos serafines es la única parte en la Biblia donde aparecen estos seres, los serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros y con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. El uno y el otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, Isaías, ¿verdad? Ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová del universo. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido del altar, un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿quién enviaré y quién era por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Hermanos, al profeta Isaías fue a uno de los pocos profetas que se le permitió tener una visión de la sala del trono
de Dios, ¿verdad? Él lo que ve ahí dice que ve a Dios en su trono sentado y que sus faldas o la túnica, ¿verdad? No sé cómo, la traducción aquí dice faldas, llenaba todo el templo. Una visión pues bastante impresionante. Y dice, por ejemplo, en el versículo 2, en el versículo 3, no solamente ahí estaba Dios, sino que dice que había unos serafines que tenían 6 alas, ¿verdad? Yo quiero preguntarles, hermanos, ¿estos serafines que aparecen aquí son simbólicos o son literales? ¿Cómo ven? Hermanos, son literales, ¿verdad? Aquí en esta parte de la escritura no está hablando la visión de un simbolismo y que quiere decir algo, no. Está hablando de lo que realmente vio el profeta Isaías. ¿Tenían cuántas alas? 6 alas. ¿Con 2 qué? Después. ¿Y después? Y con 2 volaban. Y uno al otro daban voces diciendo ¿qué? Dice, toda la tierra está llena de su gloria. Y dice que después los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba y la casa se llenó de humo. Hermanos, el sentimiento de Isaías, del profeta Isaías, ¿cuál fue? ¿Cuál fue el sentimiento del profeta Isaías al ver estas imágenes? Ve los serafines, ve, dicho sea de paso, los serafines, ¿se acuerdan estos seres, su fisonomía cómo era? ¿Cómo era? ¿Se acuerdan? ¿Era como tú y como yo? No. Eran sorprendentes, ¿verdad? Era algo majestuoso, algo impresionante. Cuando Isaías se da cuenta de lo que está viendo y quiénes son estos serafines y quién es el que está sentado en el trono, ¿cuál es el sentir de Isaías? Se sintió indigno, se sintió pecador, se sintió tal vez aterrorizado y dice, ¡ay de mí! Porque yo siendo un hombre inmundo, siendo un hombre de labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y la pregunta, ¿verdad? La hace ahí la lección. Hermano, ¿y tú cómo te sentirías en una situación así? ¿Cómo nos sentiríamos en una situación así? Ahora miren, no hace falta tener una visión como estas. Porque por fe y por todo lo que hemos sabido y hemos conocido, estamos sabidos y estamos conscientes de que estamos delante de la presencia de Jehová de los ejércitos. ¿Cómo nos debiéramos de sentir? En alguna ocasión se preguntó, sin ver este contexto, en alguna ocasión creo que algún pastor, algún predicador preguntó, hermano, el día que tú veas a Jesús, ¿tú qué vas a hacer? Yo no sé si en esa ocasión estaba yo o esta pregunta se ha hecho en algunas otras ocasiones, ¿verdad? Si tú vieras a Dios, si tú vieras a Jesús, ¿qué harías? Y empezamos, ¿verdad? Oh, yo querría abrazarlo. Oh, yo correría y le preguntaba esto. Hermanos, cuando no entendemos la santidad o el significado de estar delante de la presencia, y no voy a decir de un Dios santo, porque Dios solamente hay uno. Estar delante de la presencia del único Dios verdadero,
Jehová de los ejércitos. Y podemos contemplar otro aspecto en esta historia, el amor y la condescendencia de ese Dios. Aún es un Dios terrible, un Dios santo, un Dios todopoderoso, que solamente el mirarlo, no moriríamos, dejaríamos de existir. ¿Se entiende la diferencia? Tan solo mirarlo dejaríamos de existir. Aún con todo y eso, podemos ver la condescendencia y el amor de ese Dios terrible. Porque para empezar, la vida a Isaías no le es quitada. No desaparece Isaías. No es reprendido por sus pecados, sino que ¿qué hace Dios con él? Lo santifica. Lo hace apto para poder estar delante de su presencia, ¿verdad? Y de una manera ahí, pues creo ahí sí simbólica, dice que este serafín toma un carbón, ¿verdad? Con las tenazas encendidas ahí del altar y lo pone ¿dónde? En sus labios. En sus labios. Y esto hace referencia porque el mismo Isaías dice, oh, voy a morir. Porque siendo yo hombre, ¿de qué? ¿Verdad? Por eso hace esa referencia. El carbón no se lo pone el serafín en el corazón, en la mente, no, sino a la referencia que hace Isaías. Aparte que tiene que ver los labios con la voz, con la boca, para hablar, para dar un mensaje. Entonces pone el carbón encendido en los labios de Isaías y dice, mira Isaías, no te preocupes, porque te he puesto este carbón en tus labios. ¿Y qué pasa? Es quitada tu culpa y es perdonado tu pecado. Y solo hasta entonces viene la pregunta: ¿quién irá por nosotros? ¿Quién va a dar el mensaje? Y entonces ahora Isaías ya no ve su pecado, ya no ve su culpa, ya no ve su condición. Ahora sabe Isaías lo que ha sucedido en él. Y entonces, ¿qué responde Isaías? Antes de la profecía, antes de llevar el mensaje, tuvo que ir con el fundamento, tuvo que ir con el principio, tuvo que ir con ese Dios santo, terrible, poderoso, pero también lleno de amor, restaurando, perdonando su pecado y restaurándolo para que fuera apto de llevar aquel mensaje profético. ¿Estamos entendiendo? Isaías fue purificado de su pecado cuando un serafín tomó un carbón del altar y tocó con él la boca del profeta. Y dice ahí, ¿verdad? Probablemente haya sido el altar del incienso donde se intercedía, ¿verdad? Por el pueblo de Dios. Sus pecados habían sido perdonados y ahora se lo consideraba apto para estar en la presencia de Dios. Pero se le había encomendado que representara a Dios ante el mundo. Ya vimos ahí, ¿verdad? Que la lección nos dice que la palabra serafín significa el que arde, ¿verdad? El que está en llamas, el que siempre está encendido. Los serafines de Dios. Y nos dice ahí otro ejemplo, otro personaje de la historia, hijo de Dios, Juan el Bautista.
Fíjense, hermanos, cómo en la sala del trono de Dios hay serafines, criaturas de Dios poderosas, pero sin pecado, que están en la presencia de Dios y todo el tiempo están alabando a Dios. Pero Dios en su condescendencia y en su amor, ahora toma seres humanos y quiere hacerlos como esos serafines. Porque si ustedes se dan cuenta, ahí la lección está mencionada, la palabra de Dios dice que Juan, obviamente enviado por Dios, utilizado por Dios, dice que también era en pocas palabras un serafín humano. ¿Sí o no? Porque dice que Juan era una antorcha que ardía. O sea, un serafín. El que arde, el que está ardiendo, dice, y durante un tiempo ustedes se gozaron en su luz, ¿verdad? Aunque Juan mismo era un pecador necesitado de gracia y salvación, su ministerio señalaba al único, al fundamento de la profecía. Hermanos, ¿estamos entendiendo? Aunque Juan mismo era un pecador necesitado de gracia y salvación, su ministerio señalaba al único que podía traer gracia y salvación. En pocas palabras, Juan sirvió como de serafín. Y con su ministerio y con su testimonio, al igual que los serafines estaban diciendo santo, 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 estaban alabando a Dios, Juan con su testimonio y como un serafín, por así decirlo, terrenal, también con su testimonio Juan estaba alabando a Dios. ¿Estamos entendiendo? Y señalaba a aquel, está bien, ¿ya viste a este serafín llamado Juan? A este que arde, a esta antorcha que arde. Está bien, no te quedes ahí, porque lo único que está anunciando es aquel. Jesús vino como la representación perfecta de la gloria del Padre, y Dios envió a un profeta, un pecador, a realizar una tarea similar a uno de los serafines del cielo. Lo estoy leyendo, hermanos, para que no piensen que yo estoy ahí inventando, ¿verdad? Y volviendo un poquito a lo de Isaías, hermanos, aunque ya lo comentamos, hasta que Isaías fue apto, hasta que Isaías fue perdonado de sus pecados, entonces respondió, heme aquí, envíame a mí. Y entonces ahora viene pues la aplicación para nosotros, ¿verdad? Yo quiero preguntarte algo. ¿Ya viste a Jehová de los ejércitos? ¿Ya viste al rey? ¿Ya fueron perdonados tus pecados? ¿Ya viste a aquel que puede perdonar tus pecados? Y la pregunta es, ¿por qué tú y yo tal vez no hemos respondido como Isaías? ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? Si tú y yo no hemos respondido a Dios, heme aquí, envíame a mí, tal vez tus pecados y mis pecados no han sido perdonados. Tal vez si tú y yo no hemos respondido, heme aquí, envíame a mí, tal vez no hemos visto al Rey de Gloria. ¿Me doy a entender lo que estoy diciendo? Porque todo aquel que ve al Rey de Gloria, todo aquel que le ha sido perdonado sus pecados, no tiene otro deseo que ir a testificar de lo que vio y de lo que Dios ha hecho por él en su vida. Así que si no hemos respondido como Isaías, hay un problema. Y necesitamos hablar con Dios. Tal vez necesitamos decirle a Dios, Señor, toma un carbón encendido de tu altar. Señor, haz que pueda verte.
Tal vez no hemos visto al Rey, tal vez no hemos visto a Jehová de los ejércitos porque hay algo en medio que nos está separando. Como se llame, pero hay algo en medio ahí. Justicia propia. Tal vez hay un pecado acariciado que no nos está dejando ver al Rey de Gloria. Sentimientos, negocios, orgullo, tantas cosas, hermanos. Nuestra hermana. Sí, también la visión dada a Isaías representa la condición de los hijos de Dios en los últimos días, ya que tienen el privilegio de ver por fe la obra que se está desarrollando en el santuario celestial. Y por lo que estaban comentando, pues mientras se mira por fe en el lugar santísimo y se ve la obra de Cristo en el santuario celestial, se perciben que, o nos percibimos que somos un pueblo de labios impuros, cuyos talentos pues no han sido santificados y empleados para la gloria de Dios. Eso tiene que ver pues con la vanidad también, con todo lo que se está comentando. Ok, gracias. Ahí está esta parte del domingo, hermanos. Ojalá que pronto, hoy, con la ayuda de nuestro Dios, podamos responder, ¿verdad? Como Isaías, podamos ver a Jehová de los ejércitos por fe, ¿verdad? Y que puedan ser perdonados nuestros pecados y podamos responder, Señor, heme aquí, envíame a mí, como representante, ¿verdad? De Él. Con un mensaje especial, ya listos, ya aptos, con un mensaje especial para dar, dando testimonio, ¿verdad? Del Evangelio y de ese Dios que se presenta en la sala del trono que estamos viendo aquí en el ejemplo de Isaías. La parte del lunes nos manda Génesis capítulo 3, versículo del 22 al 24, ¿se acuerdan? Es cuando tristemente tienen que sacar, ¿verdad?, nuestros primeros padres del Edén. Durante muchos años, hermanos, no sabemos, o durante mucho tiempo, no sabemos cuánto tiempo el Edén, después de que Adán y Eva cayeron, el Edén estuvo aquí en la tierra. Hay muchos que dicen que estuvo por allá, de donde son los judíos, ¿verdad? Por allá en Jerusalén, Gaza, no sé todo, no sé, pero de aquel lado, ¿verdad? De la tierra, ahí estuvo el Edén físicamente. Solamente que antes del diluvio, poco antes del diluvio, Dios dice que se lo llevó, ¿verdad? Para que el diluvio no hiciera estragos, por así decirlo, en el Edén. Cuando todavía estaba el Edén en la tierra y Adán y Eva son expulsados, hay una orden de Dios que le dice precisamente a dos ángeles poderosos, a dos querubines. Por eso yo decía que en el libro de Isaías hay quien dice que solamente los serafines aparecen ahí en el libro de Isaías. Los otros que aparecen en Génesis, en Ezequiel y en Apocalipsis no son serafines, son querubines, ¿verdad? Que son diferentes. Pone dos ángeles poderosos resguardando la entrada del Edén. ¿Con qué fin? Que Adán y Eva no entraran al Edén, no fuera que comieran del árbol de la vida y entonces ahora fueran pecadores eternos y se inmortalizara el pecado. Por eso Dios dice, a ver, voy a poner estos dos querubines a la entrada del Edén con una espada encendida que se revuelve por todos lados para que ni Adán ni Eva, ni ninguno de la descendencia puede entrar y el pecado se inmortalice. Esa es la explicación, ¿verdad?, que da la palabra de Dios, que da la Biblia. Pero dice la lección, ¿verdad?, que hay algo más. ¿Qué hay más ahí? No solamente se puso a los dos querubines para prohibir la entrada, ¿sí? Hay algo más. ¿Qué fue? No. Exactamente.
¿verdad? En la palabra original, supuestamente los autores, cuando dice y puso Dios, dice y en la palabra hebrea, y Shacán, o sea, puso Dios y Shacán, y puso Dios y Shacán Dios. Esa palabra de poner tiene que ver con la palabra Shekinah. Ustedes ya lo leyeron, solamente estoy dando un repaso, ¿verdad? Que la Shekinah, ¿qué era? La presencia de Dios. Entonces, al decir en la palabra de Dios que Dios puso esos querubines en la entrada, no solamente era prohibitivo, sino que era un lenguaje profético de que así como Dios puso eso ahí, su presencia todavía estaba recordando a Adán y Eva que Él estaba ahí con ellos y que no iban a ser expulsados para siempre del Edén, sino que un día, cuando Jesucristo restaurara todas las cosas, iban a volver a entrar, no a ese Edén hermoso, sino a uno muchísimo mejor, mucho más hermoso que cuando Adán y Eva entraron. Hermanos, dice la profecía, parece que es historia de la redención, que cuando Adán y Eva entren a su nuevo hogar, para esto Adán ya tuvo que encontrarse con el segundo Adán, ¿verdad? Y Adán, cuando se encuentra con Jesucristo en la profecía, ustedes pueden verlo ahí en la historia de la redención, no dice que Adán corre a abrazar a Jesús. No dice que Adán corre y va a decirle, ay Jesús, gracias porque moriste. No. Dice que se encuentra Adán con Jesús y lo único que hace Adán es que se postra a los pies de Jesús. Y la corona que trae Adán como el príncipe de este mundo, la arroja a los pies de Jesús. ¿Y qué creen que hace Jesús? Lo levanta y le dice, pasa a tu morada que habías perdido y que yo con mi sangre la recuperé. Y dice que Adán va a reconocer, hermanos, los arbolitos que él dejó, las plantitas que él dejó, los animalitos que había ahí, él los va a reconocer y va a volver a su unidad, a su hogar que había perdido. Como si el tiempo se hubiera detenido, ¿verdad? Ya hemos dicho muchas veces esto. Pero aunque él reconozca sus plantas y sus árboles que él dejó ahí, el Edén dice que va a ser mucho más hermoso de lo que era al principio. Así que estos querubines que pone Dios afuera del Edén, no solamente es algo prohibitivo, sino que es una promesa de que la presencia de Dios, aún el mundo en pecado, la presencia de Dios estaba acompañando a Adán y Eva, ¿verdad? Eso es lo que a grandes rasgos dice la parte del lunes. ¿Alguien quiere comentar algo sobre eso? ¿Está claro, verdad? Miren, la Biblia asocia a los querubines con la presencia de Dios, en particular con su trono. En todas las escenas que vemos del trono de Dios aparecen o serafines o aparecen querubines, ¿verdad? Dice, el lugar donde es proclamado su nombre. En tal sentido, los 24 ancianos que están ante el trono de Dios en Apocalipsis 4 y 5 lo alaban y reconocen su derecho a gobernar como creador de todas las cosas. Esto puede ayudarnos a entender la escena de la sala del trono y nuestro papel como pecadores perdonados en relación con nuestro Hacedor. La parte del martes dice como carbones encendidos. Y entonces aquí ahora sí viene, ¿verdad? La visión, otra visión extraordinaria, pero ahora del profeta Ezequiel. Todos estos profetas, hermanos, lo que tienen en común es que la visión que ellos tienen es de la sala del trono de Dios. Y vamos a ver esta visión de Ezequiel, que aunque ustedes y yo ya la leímos en la semana, es una visión tan sorprendente y llena de cosas increíbles, bueno, pues que tal vez se olvidan, ¿verdad? Y que es necesario leer y releer una y otra vez.
Ezequiel capítulo 1, del 4 al 14, dice el profeta Ezequiel: y miré, y he aquí un viento tempestuoso venía del norte, una gran nube con un fuego envolvente, y en derredor suyo un resplandor, y en medio del fuego una cosa que parecía como de ámbar, y en medio de ella la figura de 4 seres vivientes. Aquí ya aparecen ahora sí los 4 seres vivientes que decían hace un momento. Y esta era su apariencia, tenían ellos semejanza de hombre. ¿Cuántos seres vivientes eran? ¿Y de qué forma tenían? Como de hombre, ¿verdad? Los pies de ellos eran derechos y la planta de sus pies como la planta de pie de becerro. Centelleaban a manera de bronce muy bruñido, y debajo de sus alas, a sus 4 lados, tenían manos de hombre, y sus caras y sus alas por los 4 lados. Con las alas se juntaban el uno al otro, no se volvían cuando andaban, cada uno caminaba derecho hacia adelante, y el aspecto de sus caras era de cara de hombre y cara de león al lado derecho en los 4, y a la izquierda cara de buey en los 4, y los 4 tenían cara de águila. O sea que estos seres que vio el profeta Ezequiel tenían 4 caras, ¿sí o no? O sea, no es que uno tuviera cara de esto, el otro tenía cara de esto, el otro, no. Los 4 tenían 4 caras. ¿Sí habíamos visto esto o no? Fíjense, el aspecto de sus caras era cara de hombre y cara de león, al lado derecho en los 4, fíjense, en los 4, y a la izquierda cara de buey en los 4, y los 4 tenían caras de águila. Tales eran sus rostros, y tenían sus alas extendidas por encima, cada uno 2, las cuales se juntaban, y las otras 2 cubrían sus cuerpos, y cada uno caminaba derecho hacia adelante, hacia donde el espíritu les movía que anduviesen, andaban, y cuando andaban no se volvían. En cuanto a la semejanza de los seres vivientes, su parecer era como de carbones de fuego encendidos, como parecer de hachones encendidos que andaban entre los seres vivientes, y el fuego resplandecía, y del fuego salían relámpagos, y los seres vivientes corrían y volvían a semejanza de relámpagos. Hermanos, una visión también bastante interesante, bastante increíble. No es nuestro estudio, no es nuestro tema ver estos personajes, estas imágenes, qué simbolizan, qué quieren decir. No es nuestro estudio. Acuérdense que solamente estamos viendo las imágenes de la sala del trono de Dios para entender el fundamento, ¿verdad?, de la profecía. Dice ahí que Ezequiel se encuentra ante un impresionante despliegue del poder de Dios. Se trata de una escena que coincide con la difícil situación en la que se encontraba el pueblo de Dios en ese momento. El pueblo elegido no estaba en la tierra prometida. Cuando Ezequiel vio esto, hermanos, el pueblo elegido no estaba en la tierra prometida. ¿Dónde estaba? Cautivo en Babilonia. Mientras Ezequiel analiza la escena que se le presenta, mira hacia arriba y ve el trono de Dios por encima de todo. Y dice ahí, bueno, que veamos, ¿verdad?, las similitudes, porque Juan en Apocalipsis 4, del 1 al 11, Isaías 6, pues ve, ¿verdad?, también hay algunas escenas del trono de Dios, y nos dice ahí que comparemos, ¿verdad? Las misteriosas criaturas de 4 caras no son nombradas específicamente en la descripción inicial de Ezequiel, pero más tarde en otra escena de la sala del trono se los llama ¿qué? Querubines. ¿Se dan cuenta que es lo que decíamos? En Isaías son ¿qué? Serafines, y acá en Ezequiel dice que se los señala como querubines. También encontramos en la escena los carbones encendidos de la visión de Isaías acerca de los serafines. Los rostros de estos son iguales a los de los seres vivientes mencionados en la visión de Juan. Siempre que vemos en el trono de Dios, ya sea en el arca del pacto, como sirvió como lugar de encuentro, como dice, ¿se acuerdan? Que el arca del pacto tenía una tapadera que se le llamaba propiciatorio, y en la misma base del propiciatorio de una sola pieza salían ¿qué? 2 querubines, 2 ángeles, ¿sí? Representando a aquellos ángeles que están en el trono de Dios, los reales, ¿verdad? Ahí aparecen los querubines y están íntimamente ligados al trono de Dios. Por eso, hermanos, cuando Dios manda hacer el santuario, lo manda hacer de esa manera, como una copia. Por eso el apóstol Pablo en el libro de Hebreos dice que el santuario solo era una copia
de aquel verdadero santuario. Así que si en el santuario encontramos el altar del incienso, quiere decir que en el cielo, ¿qué hay? El altar del incienso. Si encontramos en el santuario terrenal un arca del pacto, ¿qué quiere decir? Que en el cielo también hay un arca del pacto. De hecho, el apóstol Juan, ¿verdad? En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 11, él dice, yo vi el arca de su pacto. ¿Sí? Y si el arca de su pacto en el santuario terrenal dentro estaba la ley de Dios, sagrada e inmutable, quiere decir que en el cielo, en el arca del pacto, también está un arca del pacto con la ley de Dios dentro, esa ley inmutable y perfecta, ¿verdad? 2 ángeles en el santuario terrenal, encima del propiciatorio, de oro, pero en el cielo, querubines reales, alabando el nombre de Dios en la misma presencia inmediata de Dios. Todo exactamente igual, nada más que acá, en miniatura, en caricatura, porque los ojos humanos no pueden ver la grandeza de lo que hay en la sala del trono de Dios. ¿Sabían ustedes que uno de esos 2 querubines que están en la presencia inmediata de Dios, santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos, que están en la presencia a un lado de la Shekinah, ¿verdad? Acá en el santuario, pues, pero allá en el cielo, en el trono, uno de esos seres, de esos ángeles poderosos y hermosos, era Lucifer. En la misma presencia, por eso se le llama el querubín cubridor, porque estaba en la presencia, así como los ángeles, así como en el santuario terrenal. Los ángeles de oro con su ala estaban cubriendo, se les llama los ángeles protectores o los ángeles cubridores. Esos representaban a esos verdaderos ángeles que estaban en la misma presencia de Dios. Lo voy a decir así, hermanos, para poder entenderlo en nuestro lenguaje humano, como guardias, pues, guardias inmediatos en la presencia de Dios, querubines protectores, y uno de ellos era, a Lucifer se le había dado ese privilegio de estar en la misma presencia de Dios como querubín protector. Por eso es que a Lucifer, pues, como dicen, ¿verdad? Por ahí, se le subió. Y dijo, bueno, si yo soy tan hermoso y si yo soy tan poderoso y si estoy en la presencia de Dios, pues yo también tengo que recibir honra y tengo que... Y ustedes saben la historia, ¿verdad? No es, aunque más adelante aquí lo va a tocar. Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso. ¿Cómo te ves, dice aquí la pregunta, en comparación con la santidad de la que Ezequiel es testigo aquí? O sea, ¿puedes ver la santidad que hay en el trono de Dios? ¿Puedes ver a Dios sentado en su trono? ¿Puedes ver a los querubines poderosos como ámbar con 6 alas, sus pies derechos, en la presencia de Dios, ángeles, seres que nunca han caído en pecado? ¿Te imaginas tú estar ahí en la sala del trono de Dios, hermano? Y si sí, ¿cómo te sentirías? Hermanos, qué vergüenza, lo digo por mí. Qué vergüenza, que ni siquiera pensarlo. Y yo creo que aunque lo pensemos mucho y lo meditemos, nunca vamos a poder llegar a sentir, ¿verdad? Lo que sintió Isaías, pero algo de eso sintió Isaías, indigno, ¿verdad? De estar en ese lugar. Y pues esto nos da la respuesta a la otra pregunta, ¿verdad? ¿Qué te dice tu respuesta de que necesitas el Evangelio? Necesitas a Cristo. Hermanos, solamente creyendo en Jesús, solamente que Jesucristo nos lave en su sangre, vamos a poder ser dignos de estar en una escena como esta. En primera, porque pues no nos aceptarían así como somos, como estamos. Y en segunda, no soportaríamos estar en un lugar lleno de santidad como el que se menciona ahí. ¿Se acuerdan que dijimos que esos ángeles que puso Dios en la entrada del huerto del Edén no solamente estaban ahí para prohibir la entrada, sino como una promesa de que Dios iba a estar con Adán y con Eva en ese momento? Bueno, en la parte del miércoles, el título así se llama, ¿verdad? Dios entre su pueblo, ¿verdad? Cuando Dios mandó hacer el tabernáculo, el santuario,
Dios dijo que iba a ir con el pueblo, Dios dice que los iba a acompañar. Ustedes saben que de día Dios estaba en la forma de una nube, ¿verdad? Para taparles el sol, para taparles el calor. Y de noche dice que esa nube se convertía como de fuego para alumbrarles el camino por donde iban. Y en alguna ocasión, no sé si recuerden, ya habíamos tocado este tema. Dios es un Dios tan ordenado, hermanos. En el cielo hay tanto orden que Dios quiere que sus hijos seamos ordenados aquí en la tierra, en todos los aspectos. Tanto así que Él mandó que el campamento, el santuario de Dios, la presencia de Dios, el tabernáculo de Dios, iba a estar en medio del pueblo. Y al lado norte, al lado sur, al lado este y al lado oeste iban a estar las tribus de Israel. No como ellos quisieran acomodarse. No como ellos, no, yo llegué primero. No, a mí me gusta acá, no es que aquí a mí me da la sombrita, hermanos, no. O yo soy el primogénito, yo soy el que... No, hermano. Sino que de una orden expresa de Dios dijo, a ver, las tribus van a estar acomodadas así. 3 acá, 3 acá, 3 acá, 3 acá. Pero la tribu que va a estar cerca del santuario va a ser esta tribu, esta tribu, esta tribu, esta tribu. Y después va a seguir después va a seguir otro. ¿Se acuerdan de eso? Solamente estoy comentando lo que ya vimos. En Números pueden encontrar Números capítulo 2 esto. Y pueden ver, hermanos, que el pueblo de Israel tenía banderas cada tribu. ¿Sí? Y según en la tradición judía, se dice que las tribus que estaban al lado del tabernáculo, cada tribu tenía su bandera y cada bandera tenía un símbolo, ¿verdad? Pero la Biblia no nos dice, la Biblia sí nos dice que estaban en este orden, la Biblia nos dice qué tribus eran las que estaban, la Biblia nos dice que traían banderas, que cada tribu tenía una bandera, pero no nos dice qué símbolo traía cada bandera. Pero los judíos, hermanos, que pues, obviamente están más cerca, están más empapados del pueblo de Israel, son el pueblo de Israel, o descendientes, ¿verdad?, del pueblo de Israel, ellos en la tradición judía dicen que esas tribus, las 4 tribus, por así decirlo, representativas, esas que tenían la bandera, decían que una tribu tenía en su bandera una cara de hombre. Otra tribu, de hecho hasta las menciona, la tribu de Dan, un decir, ¿verdad? Y ahí ustedes lo pueden ver. Ok, ahí está una imagen. Dice la tribu de Dan, un águila. La tribu de Efraín, un becerro, una cara, ¿verdad?, de un becerro, un buey. La tribu de Judá, un león. Y la tribu de Rubén, una cara humana. Entonces esto, si esto es verdadero, hermanos, pues esto concuerda con aquellos querubines, con aquellos seres que vio Ezequiel, ¿verdad?, en la visión. Y es creíble, hermanos, porque si ustedes ven, a través del santuario Dios nos muestra toda la historia humana. Entonces no sería de extrañar que Dios los acomodó de esta manera y que Dios puso esos emblemas en las banderas, queriendo representar lo que hay arriba en el cielo. ¿Estamos entendiendo lo que estamos diciendo? Esa es la parte del miércoles. Hay una pregunta hasta abajo, ¿verdad? Aunque no estamos en el campamento de Israel, ¿cómo podemos acercarnos a la presencia de Dios? Bueno, de una manera simbólica, sí estamos en el campamento de Israel, ¿verdad? Y la manera de acercarnos a Dios, pues hay muchas maneras, ¿verdad? La manera de acercarnos a Dios a través de la oración, a través de la palabra de nuestro Dios, a través de tal vez de la obediencia, de la fe, ¿verdad? Podemos acercarnos a la presencia de nuestro Dios. Hermanos, la caída de Lucifer, ¿verdad? Y aquí llegamos a lo que estábamos comentando hace un momento. Satanás pertenecía a esos querubines cubridores, a esos querubines protectores de la misma presencia de Dios, pero Satanás, en su arrogancia, en su orgullo, en su deseo de ser no solamente adorado, ¿verdad?, sino ser igual a Dios. Ustedes caen, ahí cita, por ejemplo, cómo caíste, ¿verdad? Lucero, oh hijo de la mañana, en medio de las piedras de fuego te paseabas.
por las multitudes de tus contrataciones hubo iniquidad en tu corazón, perfecto eras en tus caminos, hasta que se halló en ti maldad, ¿verdad? Todos estos textos los leímos en la semana y nos mandó a que leyéramos Apocalipsis capítulo 14. Y el propósito de esto era que nosotros viéramos un contraste ahí. Nos mandó a leer la historia de Lucifer, por así decirlo. Y después nos mandó a leer Apocalipsis 14, que habla de los 144,000. Y vuelvo a repetir, el fin de esto, el propósito de esto, era que viéramos un contraste ahí. ¿Qué contraste era? ¿O qué contraste es? Pero ¿qué? No, esa es la lección, por así decirlo, o el saber qué es lo que sucedió. Pero ¿qué contraste era que teníamos que ver ahí? Un contraste. ¿No? Exactamente. El contraste del destino de Satanás. ¿Cómo Satanás, siendo santo? Bueno, Lucifer, siendo santo, siendo un querubín protector, por su orgullo y por su iniquidad que se encontró en él, nunca va a poder volver a ocupar su lugar y va a quedar expulsado de la sala del trono de Dios. Y los seres humanos, pecadores, llenos de iniquidad, rebeldes, creyendo en Jesucristo como su Salvador, arrepintiéndose de sus pecados y Jesucristo perdonándolos, van a poder estar en ese lugar en el cual Satanás nunca va a volver. Hermanos, ¿entendimos ahí el contraste? Fíjense que tanto Satanás como la humanidad, los dos estuvieron ahí. Pero uno, Satanás, nunca va a poder volver a regresar. Está perdido. Se le dio su oportunidad, tuvo su tiempo de gracia a Lucifer, pero no lo quiso aprovechar. Pero la humanidad que un día estuvo ahí también fue expulsado. Pero, vuelvo a repetir, si creemos en Jesucristo, si nos arrepentimos de nuestros pecados y pedimos perdón a Dios, y Dios perdona nuestros pecados y por la fe creemos en Jesucristo, Dios promete llevarnos a ese lugar y ahora sí, a llenar los lugares vacíos que los ángeles y Satanás dejaron ahí en el cielo. Fíjense, hermanos, que la historia jamás contada, ¿verdad? La historia mejor, ¿cómo lo puedo decir? La historia más increíble jamás contada, ¿verdad? Con el gran conflicto entre Cristo y Satanás. Los redimidos estarán en el cielo solamente gracias al Evangelio, dice ahí. De hecho, el tema de la redención se encuentra representado de una manera gráfica en la sala del trono, escrita en Apocalipsis 4 y 5. Por ejemplo, los ángeles exclaman: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua y pueblo y nación. ¿Qué imagen del Evangelio? ¿Se acuerdan que Apocalipsis 4 y 5 dice esto? Que dice, y yo estaba llorando y dice, mira, no llores. No llores porque se ha encontrado quien abra los sellos. Y entonces dice que es el Cordero, dice, mira, tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua y pueblo y nación. Ahí está el Evangelio. ¿Recuerdan otra parte de la Biblia donde se hable de pueblo, lengua y nación? Apocalipsis 14. Entonces dice, observa también cómo refleja el lenguaje y usado el mensaje del primer ángel en el que se nos llama a predicar el Evangelio eterno a los que habitan en la tierra, toda nación, tribu y lengua y pueblo. Qué poderosa representación de lo que Cristo ha hecho por el mundo. No hay un solo ser humano en la historia de la tierra porque en Cristo no haya muerto. ¿Esto es verdad o es mentira? ¿Cómo ven? Es verdad. No hay un ser humano en el mundo por el que Cristo no haya muerto. La persona más malvada que te puedas imaginar. Tú que me estás viendo, tal vez has cometido un pecado o muchos pecados que tú piensas que no te puede ser perdonado porque son horribles. La sangre de Jesús, la muerte de Jesucristo, si tú te arrepientes y te pides perdón a Dios, Dios te perdona.
y quedas limpio de tu pecado y te arrepientes verdaderamente y nunca más vuelves a cometer aquellos pecados, Jesucristo te perdona y te ofrece una vida nueva, una vida eterna. Es el Evangelio. Dice, el problema aquí es que aunque la muerte de Cristo haya sido provista para toda la humanidad, lamentablemente sabemos que la Biblia dice que no muchos van a aceptar, ¿verdad?, el sacrificio que Cristo hizo por nosotros. Los seres humanos no necesitamos solo conocer a Cristo, sino aceptarlo, ¿verdad? La palabra de Dios dice, el libro de Santiago dice, que los demonios creen en Jesús, ¿verdad? Pues eso no basta. Y creen en Jesús no como su Salvador, creen en Jesús porque saben que existe, saben quién es. Por eso dice, bueno, no es sencillo, no solamente es creer, los demonios también creen. El propósito es creer en Él y aceptarlo como nuestro Dios, aceptarlo como nuestro Salvador, como el único que puede perdonar todos nuestros pecados y puede darnos una vida nueva. Voy a terminar con esto, hermanos, con la parte que está aquí en el viernes. Cristo echa una mirada hacia los redimidos. Está hablando ahora ya en la profecía, ¿verdad? Al final. Transformados a su propia imagen. ¿Se acuerdan que dijimos cuáles eran los fundamentos de la profecía? Que uno de los fundamentos era redimirnos y restaurarnos a... Bueno, aquí lo dice. Cristo echa una mirada hacia los redimidos transformados a su propia imagen y cuyos corazones llevan el sello perfecto de lo divino y cuyos rostros reflejan la semejanza de su Rey. Contemplen ellos el resultado de las angustias de su alma y está satisfecho. Luego, con voz que llega hasta las multitudes reunidas de los justos y de los impíos, exclama: contemplen el rescate de mi sangre. Por esto sufrí, por esto morí. Quiera Dios, hermanos, que tú y yo estemos en ese grupo, para que pudiesen permanecer en mi presencia a través de las edades eternas. Y de los revestidos con túnicas blancas en torno del trono asciende el canto de alabanza. El Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Amén. Los fundamentos de la profecía, hermanos. Antes de la profecía, antes de todo, siempre existió un Dios poderoso, un Dios majestuoso, un Dios terrible, un Dios lleno de amor, un Dios lleno de misericordia, un Dios lleno de gracia, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, y que quiere llevar al hombre, quiere rescatarlo y llevar al hombre a que llegue a ser otra vez como al principio, a imagen y semejanza. Dios quiere restaurar al hombre a su imagen y a su semejanza. Fundamentos de la profecía. Que Dios bendiga este mensaje y lo perfeccione y llegue a todas las personas que Él vea que este mensaje va a hacer efecto en sus corazones y que la palabra de Dios no vuelva a Él vacía, sino que haga en cada uno de nosotros lo que Él quiere que haga. Que Dios nos bendiga, hermano.